Estoy a punto de volar a París para visitar a mi nieta. Pero justo al pasar el control de migración, una vecina me llamó con voz desesperada. Hay muchísimos policías rodeando tu casa. No regreses allí. Pensé que era una broma, pero luego me mandó una foto que me hizo cancelar el vuelo de inmediato y tomar un taxi de regreso. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy María, una mujer de mediana edad que vive en Sevilla con Iván, mi hijo mayor, y su esposa. Estaba a punto de volar a Barcelona para visitar a mi primera nieta recién nacida. Mi hija menor, Paloma, acababa de dar a luz hace unos días. La alegría de convertirme en abuela me hizo olvidar la edad. Arrastraba la maleta por el aeropuerto como una niña yendo a una fiesta. Todo el proceso fue fluido. Pasé el control de seguridad y me senté en una banca metálica y fría en la sala de espera. Solo faltaban 20 minutos para que despegara el vuelo, pero justo en ese momento, el teléfono vibró con fuerza en mi bolso. La pantalla se iluminó con el nombre Rosa Vecina. Me sorprendió un poco Rosa, y yo somos buenas vecinas, pero no solemos llamarnos por teléfono. Estuve a punto de rechazar la llamada, ya que estaba por abordar el avión. Pero una corazonada extraña, una sensación de inquietud helada, recorrió mi espalda y me hizo detener el dedo deslicé para contestar. ¿Hola, Rosa? Del otro lado no estaba su voz fuerte de siempre. Era un susurro entrecortado, lleno de pánico. Doña María, no regrese a casa. Solté una carcajada. Rosa, ¿qué dice? Estoy en el aeropuerto, a punto de volar a Barcelona a ver a mi nieta. Obvio que no voy a regresar ahora. Traté de mantener el tono alegre, pensando que tal vez estaba bromeando. No estoy bromeando. La voz de Rosa temblaba, y podía escuchar claramente su respiración agitada. Hay muchísimos policías. Tienen su casa rodeada. Hay cintas rojas y blancas por todos lados. Parece una película de acción. Todos en el vecindario están afuera mirando. La sonrisa se me congeló en los labios. Mi corazón empezó a latir con fuerza, cada golpe retumbando como un tambor de guerra. ¿Qué está pasando? ¿Policía? ¿Mi casa? Aún no lo podía creer del todo. Mi mente daba vueltas con teorías absurdas. ¿Una confusión? ¿Un robo? Pero entonces, ¿por qué no debía volver? En ese instante llegó una notificación de mensaje. Era de Rosa. Con manos temblorosas lo abrí. Era una foto. Una imagen que destrozó mi mundo tranquilo en 1000 pedazos. Mi casa de siempre, con la reja verde y la bugambilia que cuidaba todos los días. Ahora estaba oculta detrás de una cinta policial roja y blanca. 2 oficiales con uniforme antidisturbios, armas en mano y rostros fríos como piedra, custodiaban la entrada. Esa escena no pertenecía a mi vida. Solo debería existir en la televisión. El teléfono se deslizó de mi mano entumecida y cayó al suelo con un clac seco. El torito de peluche también rodó fuera del bolso, quedando solo a un lado. Pasajeros del vuelo IB 2713 con destino a Barcelona, favor de presentarse en la puerta 7 para el abordaje. La voz por altavoz sonó clara y firme, pero para mí, en ese momento, era como un eco de otro mundo, un mundo al que hasta hace unos minutos yo aún pertenecía. Ahora, ese mundo había desaparecido. Con las pocas fuerzas que me quedaban, marqué temblando el número de Paloma. Tenía que avisarle. Traté de respirar profundo, de sonar tranquila, pero fue inútil. Paloma, mi amor. Mamá. Mamá no podrá ir. La voz se me quebró. Se me fue. Pasó algo en casa. Te llamo luego. Colgué antes de que pudiera escuchar su ¿mamá? Lleno de preocupación. No podía dejar que oyera mis sollozos, mi mente estaba en blanco. Corrí al mostrador de información, balbuceando palabras sin sentido, rogando cancelar el boleto que tanto había esperado. La empleada me miró con compasión y rápidamente hizo el trámite. Corrí fuera de la sala de espera, casi tropezando con varias personas que arrastraban sus maletas con desgano. Los perdón salieron de mi boca de forma automática. Solo tenía un objetivo, volver a casa, a toda costa.
El taxi tuvo que detenerse a toda una cuadra de mi casa. Las luces intermitentes de la patrulla parpadeaban sin cesar, iluminando los rostros curiosos y expectantes de los vecinos. Pagué apresuradamente al taxista y me lancé fuera del coche, abriéndome paso entre los murmullos y miradas dirigidas hacia mi casa. Justo cuando llegué hasta la cinta policial, la puerta principal se abrió de golpe. El tiempo pareció detenerse. Iván, mi hijo, estaba siendo escoltado por 2 policías corpulentos. Le retorcían los brazos hacia atrás, esposado con unas brillantes esposas metálicas. Su rostro estaba pálido como una hoja, los ojos desorbitados, llenos de terror, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Entonces sus ojos me encontraron. Un destello de reconocimiento apareció, seguido de una desesperación absoluta. Gritó, un alarido que desgarró mi alma. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están arrestando? Justo en ese momento, Elena, mi nuera, salió corriendo de la casa, con el cabello desordenado y la cara bañada en lágrimas. Corrió tras él, aferrándose al brazo de uno de los policías, llorando desconsoladamente. «Se equivocan. Tiene que ser un error. Mi esposo es inocente. Solo vendemos cosméticos en línea. Por favor, no se lo lleven». Yo también traté de acercarme. Quería abrazar a mi hijo, protegerlo de todas esas miradas, decirles que todo esto era un terrible malentendido, pero una oficial me detuvo. Su mano firme pero no agresiva se posó sobre mi hombro. «Señora, por favor mantenga la calma y permanezca aquí. Esta es una escena del crimen». La puerta del coche patrulla se cerró de golpe. Un sonido cruel que acabó con toda esperanza. A medida que la sirena de la patrulla se fue apagando al final de la calle, los vecinos curiosos también comenzaron a dispersarse. Me dejaron sus últimas miradas, una mezcla de curiosidad, lástima y un juicio silencioso. Solo quedamos Elena y yo, de pie, solas, frente a una casa que de repente se había vuelto extrañamente ajena. De pronto, sentí algo cálido sobre mis hombros temblorosos. Era doña Rosa. No dijo nada, solo me colocó su chal de lana, un gesto sencillo pero infinitamente reconfortante en ese momento. Un policía se acercó para decirnos que ya podíamos entrar a la casa, pero con tono frío señaló 2 puertas, la del almacén al fondo del pasillo y la del dormitorio de Iván y Elena. Estas 2 áreas han sido selladas para la investigación. No pueden entrar sin autorización. Entramos como 2 sonámbulas. Mi casa, la que había cuidado con tanto esmero, ahora parecía haber sido azotada por una tormenta. Los cojines del sofá estaban fuera de lugar, varios cajones abiertos, papeles tirados por el suelo. El aire estaba impregnado de un olor extraño, el olor de extraños que habían invadido la intimidad de mi familia. Elena ya no pudo soportarlo. Se desplomó sobre el sofá, cubriéndose la cara con ambas manos, sus hombros sacudidos por sollozos que no lograban convertirse en palabras. Verla así me destrozó el corazón. Pero sabía que no podía derrumbarme. Era el único pilar que quedaba en pie. Me sequé las lágrimas que amenazaban con brotar, y con pasos tambaleantes me dirigí a la cocina. Puse agua a hervir y preparé 2 tazas de té de manzanilla. Dejé una sobre la mesa frente a Elena, y la otra la sostuve entre mis manos, buscando algo de calor para mis dedos entumecidos. Aquella noche, ninguna de las 2 pudo dormir. Permanecimos en silencio en la sala, sumidas en la oscuridad y un vacío que helaba los huesos. Elena soltaba algún sollozo de vez en cuando, y yo no podía apartar la vista de la noche más allá de la ventana, con la imagen de Iván esposado dando vueltas en mi mente. Esta pesadilla, ¿cuándo terminará? Amaneció, trayendo consigo un rayo de luz débil que no fue suficiente para disipar la densa niebla dentro de mí. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí para siempre. Teníamos que actuar. Revisé una vieja guía telefónica, sus páginas ya amarillentas, buscando en vano un nombre que pudiera ayudarnos. Mientras tanto, Elena, con los ojos hinchados, tomó la laptop y con los dedos temblorosos escribió en la barra de búsqueda: «Mejor abogado penalista de Sevilla». La primera oficina que visitamos estaba ubicada en una elegante avenida. El hombre que nos atendió llevaba gafas con montura dorada y el cabello peinado con gomina.
Nos miró por encima de sus lentes con aires de superioridad. Escuchó la historia con indiferencia y luego nos dio una tarifa de defensa tan alta que casi me dejó sin aliento. Su tono nos hizo sentir como si fuéramos delincuentes intentando comprar nuestra inocencia, no víctimas en busca de justicia. Salimos de ahí sintiéndonos peor que al llegar. La segunda oficina estaba en una calle más pequeña, más modesta. El abogado, el señor Ramírez, era un hombre joven, con una mirada inteligente y comprensiva. Nos invitó a sentarnos y escuchó pacientemente toda la historia de principio a fin, sin interrumpirnos ni una sola vez. Asintió con la cabeza. Hizo algunas preguntas muy precisas, pero sin juzgar. Finalmente, dijo: «Creo en la inocencia de su hijo hasta que se demuestre lo contrario. Tomaré el caso». Una chispa de esperanza. Pero luego habló del depósito necesario para comenzar el trabajo. Era una suma enorme. Sin dudarlo, asentí. Al día siguiente, fui al banco y retiré una gran parte de mis ahorros para la vejez, el dinero que había guardado con tanto esfuerzo toda mi vida. Al sostener ese fajo de billetes, sentí como si estuviera apostando todo mi futuro. Esa noche, después de regresar de la oficina del abogado, el silencio en la casa se volvió insoportable. Me senté junto a Elena en el sofá. Necesitaba una explicación. Necesitaba algo a lo que aferrarme. Algo que me hiciera creer que ese dinero no se había ido en vano. «Elena», comencé, con la voz ronca. «Cuéntame, hija, ¿qué fue lo que realmente pasó?» Elena alzó sus ojos llenos de lágrimas para mirarme. Empezó a hablar, con la voz entrecortada. Dijo que últimamente el negocio de cosméticos en línea les iba muy bien, que cada día recibían más pedidos. Para ampliar el negocio, encontraron un nuevo proveedor por internet, una empresa en Valencia que ofrecía precios sorprendentemente bajos. Por confiar demasiado y querer ahorrar, ella e Iván decidieron comprar un lote enorme para venderlo poco a poco. Llorando, planteó la hipótesis de que quizás algún competidor envidioso los había querido perjudicar. Nos vieron vender tan bien que buscaron la manera de destruirnos, mamá. Seguro alguien llamó a la policía y mintió, diciendo que vendíamos productos falsos o de mala calidad para cerrarnos el camino. Me tomó fuertemente la mano, con lágrimas calientes rodándole por las mejillas. Mamá, tienes que creerme. Iván y yo solo queríamos trabajar honestamente. Nunca haríamos algo ilegal. Tal vez el proveedor fue quien nos engañó, quien cambió la mercancía en secreto. Te juro que no sabía nada. Iván tampoco. Él ni siquiera participó directamente en la importación. En ese momento, en medio del miedo y la desesperación, la explicación de Elena fue como un salvavidas. Sonaba razonable. Me dio un enemigo claro a quien odiar, un competidor malintencionado o un proveedor estafador, y no la horrible posibilidad de que mi hijo fuera un criminal. Y yo, una madre destrozada, elegí aferrarme a ese salvavidas. La abracé, la consolé como si estuviera consolando a mi pequeño hijo. Los días siguientes intentamos ordenar la casa, en un esfuerzo por recuperar un poco de control sobre una vida que se nos había volteado completamente. Mientras me agachaba para recoger un cojín del sofá que se había caído al suelo, mi mano tocó algo duro y frío. Debajo del sillón, justo donde había caído el cojín, había un teléfono inteligente. Lo recogí. No era el teléfono con dibujitos que Elena solía usar. Este era delgado, completamente negro, sin funda, parecía muy caro y me resultaba totalmente desconocido. Pensé que tal vez se había caído durante el registro de la policía. Se lo entregué a Elena, que estaba quitando el polvo de una estantería cercana. «Se te cayó este teléfono, Elena». Su reacción me dejó helada. Se sobresaltó y se giró de golpe. En sus ojos apareció un destello de miedo que no pudo ocultar al ver el teléfono, y me lo arrebató de la mano casi con violencia. Lo hizo tan rápido que prácticamente me lo arrancó. Ese miedo desapareció tan rápido como había aparecido. Elena forzó una sonrisa. «Ah, sí, gracias, mamá. Este es el teléfono que uso para comunicarme con los proveedores. Lo tengo aparte solo para el trabajo». Rápidamente metió el teléfono en el bolsillo del abrigo y cambió de tema enseguida, preguntándome si quería un poco de jugo de naranja. Pero esa reacción fugaz se me quedó grabada. ¿Por qué tanto susto por un teléfono de trabajo? ¿Por qué nunca había mencionado la existencia de ese segundo celular? Traté de aferrarme a mis rutinas para no volverme loca.
Regué mis macetas de geranios en el balcón, quitando con cuidado cada hoja marchita. Pero mi mente no podía dejar de dar vueltas a la imagen de Elena reaccionando con pánico. ¿Por qué ocultar un teléfono de trabajo? ¿Por qué quitármelo de las manos como si se tratara de un secreto mortal? Elena pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación que ahora mantenía cerrada con llave, la misma que antes compartía con mi hijo. Me dijo que necesitaba espacio y silencio para organizar los documentos del negocio, reunir pruebas que demuestren la inocencia de Iván. Pero a veces la veía salir sigilosamente al balcón, dándome la espalda desde el ventanal, hablando por ese teléfono negro. Susurraba, con tono apurado, y siempre miraba a su alrededor como temiendo que alguien la escuchara. Esos comportamientos eran como agujas diminutas, perforando la ya debilitada confianza que quedaba en mí. Hasta que una tarde, mientras limpiaba la cocina, sonó el teléfono fijo. Un timbre agudo, estridente, rompió el silencio asfixiante. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era el número de la oficina del abogado Ramírez. Me sequé las manos mojadas en el delantal, respiré hondo y contesté, intentando calmar los latidos descontrolados de mi pecho. Señora María, habla Ramírez. Su voz del otro lado de la línea era muy seria. El tono cálido y empático de nuestra primera reunión había desaparecido, reemplazado por una tensión profesional y fría. Acabo de recibir una notificación oficial por parte de la policía. Ya tienen los resultados preliminares de los productos cosméticos que incautaron en su casa. Contuve la respiración y apreté con fuerza el auricular. Todo mi mundo pareció reducirse a esa voz en mi oído. Señora, no se trata de productos falsificados comunes, como pensábamos. Se detuvo un segundo, como preparándose para dar el golpe final. Encontraron un compuesto sintético, estrictamente regulado, en algunos frascos de suero y cremas. Legalmente está clasificado como un precursor para la elaboración de drogas. Esa palabra fue como un rayo. El vaso de vidrio que tenía en la mano se resbaló de mis dedos sin fuerza, estrellándose contra el suelo y haciéndose añicos. El estruendo fue agudo, ensordecedor, pero ya no escuchaba nada. Mis oídos zumbaban. Todo mi mundo se vino abajo. El caso cambió por completo. Mi hijo ya no enfrentaba cargos por comercializar productos falsificados, una sanción administrativa o unos años de prisión condicional. Ahora estaba enfrentando cargos por tráfico de sustancias prohibidas, un delito que podría llevarlo a pasar décadas en prisión. Su vida, prácticamente, estaba arruinada. La voz del abogado Ramírez seguía sonando constante por el teléfono, como una sentencia dictada desde el infierno. La policía va a transferir todo el expediente del caso a la División Federal de Narcóticos. La situación se ha vuelto muy, muy grave, señora. Con manos temblorosas, toqué la puerta del cuarto de Elena. Ella la entreabrió, con el ceño fruncido por haber sido interrumpida. Tartamudeando, tratando de juntar palabras sueltas en frases coherentes, le conté lo que el abogado acababa de decir. Esperé una reacción de pánico, lágrimas, una crisis como la noche en que arrestaron a Iván. Esperé que me abrazara y lloráramos juntas por el destino trágico de su esposo. Pero no. El rostro de Elena palideció apenas un instante. Un destello de miedo cruzó sus ojos y desapareció. Luego, su expresión se volvió fría, rígida. Sus ojos no mostraban dolor, sino un cálculo afilado, helado. La primera pregunta que hizo, con una voz clara y cortante que me heló la sangre, no fue, «¿Iván va a estar bien, mamá?», ni «¿Qué vamos a hacer ahora?». Fue, «¿Dijeron qué producto exactamente? ¿De qué lote y con qué fecha de entrada?». Esa pregunta fue como un baldazo de agua helada directo a la cara. No me consoló. No lloró por su esposo. Se dio la vuelta y entró al cuarto. Empezó a caminar de un lado al otro como un animal enjaulado, con las manos entrelazadas. Murmuraba en voz alta, lo suficiente para que yo oyera: «Maldición, claro, ese lote, tiene que ser ese lote». Desde ese día, Elena se quitó por completo la máscara de nuera ejemplar, de esposa devastada. Rechazó acompañarme a la oficina del abogado, alegando que tenía que quedarse en casa para buscar pruebas importantes.
La puerta de su cuarto ahora siempre estaba cerrada con llave. Muchas noches, al pasar frente a ella, la oía hablar por teléfono, en voz baja pero firme, con tono amenazante, dando órdenes. Alcancé a captar frases que nunca imaginé escuchar dentro de esta casa. Que no quede rastro. Esa red. No pueden involucrarme. Una tarde, sonó el timbre. Un repartidor entregó un paquete pequeño, sellado. Elena corrió a recibirlo antes que yo. Firmó el recibo usando un nombre falso, Carmen García, y escondió el paquete dentro de su abrigo. Al ver que la miraba, me dijo con torpeza: «Es algo personal que me mandó una amiga, mamá». Pero su mirada no buscaba explicar, sino advertirme, vigilarme. La vida dentro de nuestra jaula de silencio duró una semana más, hasta que el timbre volvió a sonar, rompiendo la calma fingida de forma brutal. 2 hombres vestidos de civil estaban en la puerta, con aspecto amable, pero ojos fríos y agudos. Mostraron sus placas y pidieron hablar con la señorita Elena Vargas. Mi corazón se encogió. Pensé que ya no podría ocultarlo, que el miedo se reflejaría por fin en su cara. Me equivoqué. Elena salió de su cuarto con una calma inquietante. Tomó la citación oficial de manos del agente. Le echó una mirada rápida al contenido. Sin titubear, simplemente asintió y dijo con voz serena: «Entiendo. ¿A qué hora debo presentarme?». Su tranquilidad me dejó paralizada y helada. Me acerqué con firmeza en la voz. «Yo voy contigo». Elena me miró. Sus ojos reflejaron una chispa de fastidio, como si fuera a negarse. Pero algo pareció cruzarle por la mente. Se detuvo un segundo. Luego asintió. Tal vez pensó que, al llevar a una suegra anciana y afligida a su lado, su imagen de esposa también víctima sería más creíble. En el taxi camino a la comisaría, Elena no dijo ni una palabra. Miraba fijamente por la ventana, con el rostro inexpresivo. Llevaba puesta una blusa blanca sencilla, pantalón de vestir negro y el cabello recogido pulcramente en la nuca. No parecía una mujer con el esposo detenido, a punto de enfrentar un interrogatorio tenso. Parecía una ejecutiva astuta a punto de entrar a una reunión importante, una reunión que había preparado meticulosamente y de la cual estaba segura de salir victoriosa. Al llegar, condujeron a Elena a una sala pequeña con una puerta gris y fría. A mí me pidieron esperar afuera, sentada en una fila de sillas metálicas heladas, alineadas en el pasillo. La puerta se cerró, tragándosela, y me dejó sola con un miedo que me devoraba por dentro. El tiempo pasó con una lentitud cruel. Cada paso apresurado por el pasillo, cada teléfono que sonaba desde alguna oficina, cada murmullo tras puertas cerradas me hacía apretar el pecho. Uní mis manos, los dedos entrelazados hasta ponerse blancos, rezando sin esperanza. Rezando para que esto solo fuera un trámite de rutina, para que Elena saliera y dijera que todo estaba bien. Pasaron casi 2 horas, tan largas como un siglo. Luego, la puerta se abrió de golpe. Elena salió primero, seguida por un investigador. Su rostro estaba pálido por la tensión, pero sus ojos mostraban una determinación extrañamente firme, sin rastro de pánico. Pasó junto a mí sin mirarme siquiera un segundo, como si yo fuera completamente invisible, un adorno inerte más del pasillo. Caminó directo hacia la salida principal y desapareció. Unos minutos después, el abogado Ramírez salió. Ya no tenía esa expresión de preocupación, sino una mezcla de ira, decepción y un poco de asco. Al verme, me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado, lejos de miradas curiosas. «Señora María», comenzó, con voz amarga y cansada. «No sé ni cómo decírselo, Elena. Ella lo confesó todo, pero no la verdad que creíamos». Sentí que la sangre se me congelaba. «Ella culpó de todo a Iván», dijo el licenciado Ramírez, haciendo esfuerzos por controlar la rabia en su tono. Me contó que Elena había construido un relato perfecto. Dijo que no sabía nada sobre los lotes de cosméticos con sustancias prohibidas. Aseguró que Iván, con el afán de ganar dinero rápido, había estado haciendo negocios por su cuenta sin que ella supiera, importando esos lotes especiales sin informarle. Para respaldar su historia,
Entregó a la policía los extractos bancarios personales de Iván, señalando transferencias de grandes sumas a empresas fantasma sin explicación aparente. Más cruel aún, pintó a su propio esposo como un estafador. Declaró que había empezado a sospechar meses atrás, al ver que Iván recibía a ciertos clientes habituales en casa en horarios muy extraños. Cuando ella le preguntó, Iván se lo quitó de encima diciendo que eran servicios premium para clientes VIP y le pidió que no se metiera en asuntos de hombres. Ella interpretó de forma impecable el papel de esposa ingenua, engañada y usada en los negocios para encubrir delitos. El abogado Ramírez suspiró, un suspiro cargado de tristeza. Su declaración coincide con algunas pruebas que ya tenía la policía. Ella entregó los libros contables, mensajes, todo manipulado con habilidad para señalar directamente a Iván. Con esta declaración, Elena dejó de ser sospechosa y pasó a ser testigo clave del caso. Y Iván será procesado formalmente con los cargos más graves. Casi no tiene posibilidad de quedar en libertad mientras espera juicio. Me quedé paralizada. Mis piernas se aflojaron. Ya no tenía fuerzas. Tuve que apoyarme en la pared fría para poder mantenerme en pie. Mi nuera, la muchacha a la que alguna vez quise, a la que traté como a una hija, no solo abandonó a mi hijo en su peor momento. Fue ella misma, con sus mentiras más crueles, quien cavó una tumba bien honda y empujó a mi hijo dentro. No sé cómo logré tomar un taxi y volver a casa. Cuando abrí la puerta, Elena ya estaba ahí. Estaba en la cocina, preparando tranquilamente una taza de té de manzanilla, como si acabara de regresar de un paseo por el parque. Me quedé en la entrada de la cocina, mirando fijamente su espalda. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Con una voz ronca, rota, le pregunté una sola palabra. ¿Por qué? Elena dejó lentamente la taza sobre la mesa. Se dio la vuelta y por primera vez desde que ocurrió la tragedia, dejó de actuar. La máscara de inocencia y dolor se cayó, revelando un rostro frío y desconocido, aterrador. Habló, marcando cada palabra, cada frase como un cuchillo clavándose en mi pecho. Porque yo no puedo ir a la cárcel, mamá. Tengo toda una vida por delante. Iván es diferente. Él es demasiado débil y confiado. Él mismo firmó todos los papeles de importación, los contratos. Entre él y yo, la ley siempre va a creerle a una mujer débil, engañada como yo, solo hice lo necesario para salvarme. Se encogió de hombros como si arruinar la vida de una persona fuera apenas una pequeña molestia. Tomó su taza de té, pasó junto a mí sin siquiera mirarme. La puerta del cuarto se cerró de golpe. El sonido del cerrojo se oyó seco y firme en medio del silencio de la casa. Ese sonido era como una sentencia de muerte, pero no para Iván en la cárcel, sino para toda la humanidad y la fe que me quedaban. Esa noche no volví a mi cuarto. Me quedé sentada en el viejo sillón del salón, el que más le gustaba a mi difunto esposo. Estuve ahí toda la noche, mirando fijamente la puerta cerrada del cuarto de Elena. Esa puerta de roble, tan sólida, ahora era una frontera invisible que dividía mi casa en dos mundos. De un lado, la libertad de una traidora, y del otro, el dolor mudo de una madre que ha perdido a su hijo, mi propia casa. El lugar que guardaba tantos recuerdos felices y tristes, ahora era un sitio ajeno, peligroso y asfixiante. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas, la puerta del cuarto se abrió. Elena salió maquillada con sutileza, vestida con un vestido claro. Se la veía fresca, tranquila, como si hubiera dormido plácidamente. Caminó directo a la cocina, encendió la cafetera. El ruido del molinillo rompió el silencio mortal. Me ignoró por completo, como si yo fuera una sombra, parte del viejo mobiliario de la casa. Su indiferencia, su calma cruel, dolían más que cualquier insulto. En medio de la desesperación, tomé el teléfono y llamé al abogado Ramírez. Le supliqué, le rogué que encontrara alguna forma, algún hueco en ese montón de pruebas falsas. Su voz del otro lado sonaba agotada, impotente. Señora María, de verdad lo lamento mucho.
El testimonio de ella, junto con los papeles a nombre de Iván que presentó, forman un expediente demasiado sólido. Nuestras palabras no tienen peso, no tenemos nada para contradecir. Legalmente estamos contra la pared. Colgué. Mi mano cayó sin fuerza. Contra la pared. Sí. Me habían arrinconado contra la pared de la injusticia. Me di cuenta de que ya no podía esperar nada de nadie. La justicia, para mí en ese momento, no era una balanza de razón, sino un juego cruel de pruebas y mentiras perfectamente construidas, y Elena, con su astucia, estaba ganando. En ese momento oscuro, un nombre se me vino a la mente: Miguel, mi primo, un ex policía ya retirado, que ahora llevaba una vida tranquila en Málaga. No hablábamos mucho y nunca quise molestarlo con mis problemas, pero ahora no tenía otra opción. Él era mi única esperanza. Me puse el suéter a toda prisa y salí de casa. No me atreví a usar mi teléfono. Caminé hasta una vieja cabina telefónica cerca de la iglesia, esa donde los niños del barrio solían jugar. Con manos temblorosas, marqué uno a uno los números que me sabía de memoria. Cuando escuché su voz familiar, se me hizo un nudo en la garganta. Le conté todo sin omitir ningún detalle, desde la llamada fatídica en el aeropuerto, los comportamientos sospechosos de Elena, el celular oculto, hasta el testimonio cruel que arrastró a Iván al infierno. Miguel guardó silencio del otro lado de la línea, pero no era un silencio indiferente, sino uno lleno de concentración, como el de un policía con experiencia. Cuando terminé, suspiró, un suspiro largo, cargado de tristeza. María, lamento mucho escuchar todo esto. Este asunto ya está más allá de lo que puede manejar un abogado común. Ellos solo pueden defenderse con lo que la policía les da. Hizo una pausa y luego añadió: conozco a alguien. Es un detective privado. Fue colega mío en Sevilla. Muy bueno, tal vez el mejor, pero también caro y extremadamente discreto. ¿Estás segura de querer meterte en esto? No hay garantías. Y una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Ya no tengo nada que perder, Miguel, le respondí con firmeza. El dolor se había transformado en determinación. Miguel me dio una dirección. No era una oficina, sino el nombre de un bar pequeño y viejo. El Laberinto. Estaba escondido en un callejón del viejo barrio de Triana. Al día siguiente, le dije a Elena que iba a la iglesia a rezar por Iván. Era una mentira, pero una necesaria. Tomé 2 autobuses hasta Triana. El bar, El Laberinto, era justo como sonaba, oculto detrás de casas apretadas, con una puerta de madera vieja y un letrero descolorido. Por dentro era oscuro y olía levemente a alcohol añejo. El hombre que conocí se llamaba Mateo. No se parecía en nada a los detectives de las películas. De estatura media, cabello corto con canas, llevaba una chaqueta de gabardina desgastada, pero sus ojos eran increíblemente agudos. Al sentarme, sentí que me escaneaba, analizándome sin perderse un solo detalle. Me acomodé en una silla de madera dura y volví a contar todo. Esta vez, hice énfasis en el cambio repentino de Elena tras la llamada del abogado, y en especial en el teléfono secreto que siempre escondía. Mateo no tomó notas, solo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, me miró directo a los ojos y fue al grano. El anticipo son 5.000 euros en efectivo. No prometo encontrar pruebas que liberen a su hijo. Lo único que prometo es descubrir la verdad, sea la que sea. Necesito una foto clara de ella y toda la información que tenga sobre sus hábitos y relaciones. 5.000 euros. La cifra me dejó atónita, pero no dudé. Al día siguiente fui al banco. La cajera, que ya me conocía, me miró con cierta lástima cuando pedí retirar casi todos mis ahorros y que fuera en efectivo. Metí el sobre con el dinero en mi bolso. Se sentía como cargar una piedra enorme. Volví al bar El Laberinto. Coloqué el sobre con el dinero y una foto de Elena sobre la mesa. Era una donde ella sonreía radiante en su boda con Iván. Esa sonrisa, ahora que la veo, qué falsa me parece. Mateo solo asintió, los tomó y los guardó con discreción. Me comunicaré, dijo con voz grave y firme. No me llames. Y lo más importante, me miró con una expresión cargada de intención. Desde este momento, actúa como si no supieras nada. Sé solo una pobre anciana destrozada por el hijo que eligió el camino equivocado.
Ese es el papel más seguro para ti ahora. No dejes que ella sospeche nada. Al salir del bar, bajo el sol cegador de Sevilla, entrecerré los ojos. Sabía que acababa de apostar todo lo que tenía, dinero, esperanza y hasta mi propia seguridad, en una jugada que no podía permitirme perder. En mi pecho convivían el miedo y una chispa tenue de esperanza. Mi obra apenas comenzaba. Regresé a casa y empecé el papel más importante de mi vida, el de una anciana triste, abatida e inofensiva. Dejé que mis queridas macetas de geranios en el balcón se marchitaran un poco. Ya no las cuidaba ni regaba como antes. Cocinaba platos insípidos, sin ganas de sazonar. La mayor parte del tiempo me quedaba adormecida en el viejo sillón, con la mirada perdida a través de la ventana, vacía, sin vida. Me convertí en una sombra errante dentro de mi propia casa, y Elena, al parecer, lo creyó. Me veía sin lágrimas, sin preguntas, convertida en un cuerpo sin alma. Empezó a bajar la guardia. Quizás, en sus ojos, yo ya no era una amenaza. Ese cambio se notaba en su comportamiento. Ya no salía al balcón a escondidas para hablar por teléfono. Ahora lo hacía en su habitación, aunque todavía bajaba la voz. Empezó a salir con más frecuencia. A veces regresaba con un bolso de marca nuevo. Nuestra vida era una guerra fría, sin final. Pasábamos una al lado de la otra en el pasillo como dos desconocidas, bajo el mismo techo. El tintinear de sus llaves al entrar o salir era el único sonido que rompía el silencio denso. Cada ruido un recordatorio de que el enemigo seguía allí. Pero debajo de mi apariencia derrotada, mi mente no paraba de trabajar. Sabía que no podía quedarme esperando. Para entender el mundo de Elena, tenía que entrar en él. Puse como excusa el aburrimiento para ir a casa de mi vecina Rosa y pedirle prestada su vieja tableta, diciendo que quería leer noticias para distraerme. Rosa, tan amable, me la dio de inmediato y hasta me pidió que cuidara mi salud. Esa noche, cuando Elena cerró con llave la puerta de su cuarto, me senté en la cocina bajo la luz amarillenta y creé una cuenta falsa de Facebook. Escogí un nombre muy común, Carmen Soler, y una foto de perfil con una margarita. Desde esa cuenta anónima empecé a seguir la página de ventas online Elena's Beauty Secret. Todo en esa página lucía profesional y perfecto. Las fotos de los productos brillaban, eran atractivas. Las publicaciones con consejos de belleza, los videos de maquillaje, recibían cientos de comentarios positivos y halagos de clientes. Revisé los productos, cremas, serums, mascarillas. Los precios eran razonables, entre 20 y 50 euros. A simple vista, era un negocio exitoso de cosméticos, completamente limpio. No había nada raro, pero lo extraño estaba en la vida real. Una tarde de martes, mientras fingía tender unas toallas en el balcón, un Audi gris grafito se detuvo frente a la casa. Me sobresalté y me escondí tras la bugambilia. Una mujer elegante, con gafas de sol grandes que cubrían casi todo su rostro, bajó del auto. No tocó el timbre. Solo se apoyó en el coche, sacó su celular y envió un mensaje. Casi de inmediato, escuché la puerta del cuarto de Elena abrirse. Bajó las escaleras con una pequeña bolsa de papel en la mano, del tipo que suelen usar las tiendas de cosméticos. El intercambio no duró ni un minuto, fue rápido y frío. Elena le entregó la bolsa a la mujer. A cambio, la mujer le dio un sobre marrón que parecía bastante grueso. No hubo saludos ni sonrisas de cortesía. Al terminar el trato, la mujer subió al coche y se marchó a toda velocidad. Sentí que el corazón se me detenía. Así no es como se venden productos de belleza. Y no fue la única vez. El jueves por la tarde fue un hombre de mediana edad, vestido elegantemente con traje, en un BMW negro brillante. El sábado por la mañana fue un joven con pinta de influencer, montado en una motocicleta ruidosa de gran cilindrada. El patrón siempre era el mismo: vehículos lujosos, clientes que nunca entraban a la casa y un intercambio relámpago, una bolsita por un sobre lleno de dinero. Elena nunca aceptaba transferencias bancarias, todo era en efectivo. ¿Quiénes eran esos clientes? ¿Por qué tenían que hacer negocios de forma tan secreta y sospechosa? Una noche, después de que se fue el hombre del BMW, una idea loca cruzó por mi cabeza. Esperé a que Elena volviera a su cuarto. Luego agarré la bolsa de basura y fingí ir a tirarla.
Vi que en el contenedor común del vecindario había una cajita de cartón que estaba segura que Elena acababa de tirar. Con el corazón latiéndome a 1000, miré a mi alrededor. No había nadie, así que me arriesgué y la saqué. Era la caja de un sérum con extracto de oro de 24 quilates. Exactamente el mismo producto que ella promocionaba con bombo y platillo en su página de ventas por 45 euros. Sostuve la caja en la mano, la cabeza me daba vueltas. Un frasco de sérum a 45 euros y el sobre que le entregó ese hombre, apuesto que tenía al menos varios miles de euros. Esa diferencia absurda solo podía tener una explicación. Ya lo entendía. Los frascos bonitos, las promesas seductoras, todo era fachada. Lo que realmente se vendía, lo que valía una fortuna, era lo que estaba dentro de esos frascos. Volví a casa temblando. Enseguida saqué unas monedas sueltas de la billetera, me puse el abrigo y salí de nuevo. Rumbo a la vieja cabina telefónica al final de la calle marqué el número de Mateo, esa secuencia sin nombre que él me había dado. Cuando alguien contestó, no saludé, fui directo al grano. Le conté sobre los clientes misteriosos, describí cada vehículo y me esforcé por leerle las matrículas que había anotado con cuidado en un papelito. También le hablé sobre la caja del sérum y la diferencia de precios absurda. Al otro lado, Mateo solo escuchaba en silencio. Cuando terminé, solo dijo una frase breve, con voz neutra, sin emociones. Muy bien, señora María. Es información valiosa. Siga observando y, sobre todo, tenga mucho cuidado. Colgué con la palma empapada en sudor. Caminé en la oscuridad con el corazón encogido por el miedo, pero con una chispa de esperanza. Las piezas sueltas del rompecabezas ya estaban sobre la mesa. Ahora solo podía confiar en que aquel detective misterioso supiera unirlas antes de que fuera demasiado tarde. Después de la llamada con Mateo, los días siguientes pasaron en un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Cada timbre del teléfono, cada motor que se detenía de golpe en la calle me hacía brincar, con el corazón golpeando en el pecho. Vivía en un estado constante de espera, con miedo y esperanza mezclados, sin saber qué podía pasar. Mi papel se hacía cada vez más difícil. Tenía que forzarme a ocultar la ansiedad que me consumía por dentro bajo una fachada de confusión y tristeza. En medio de esos días eternos, me permitieron visitar a Iván. Ver a mi hijo a través del vidrio grueso y helado de la sala de visitas fue como sentir 1000 puñales clavarse en el alma. Iván estaba demacrado, con los ojos hundidos, sin brillo ni esperanza. Ya no era el muchacho enérgico y alegre que yo conocía. Me preguntó con la voz ronca: «Mamá, ¿cómo está Elena? ¿Está bien?». Se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude mentirle, una mentira cruel pero necesaria. Ella también está muy afectada, Iván. Está intentando todo con el abogado para ayudarte. No podía decirle la verdad. No podía apagar la última chispa de esperanza que todavía brillaba en los ojos desesperados de mi hijo. Verlo creer en mi mentira me hizo sentir incluso más cruel que Elena. Mientras tanto, Elena se volvía cada vez más descarada. Al no sentirse vigilada por mí, ya no solo hacía tratos con sus clientes VIP de día, sino también de madrugada. El sonido del motor de un auto lujoso parando frente a la casa a medianoche ya no era extraño. Ya no se escondía. Bajaba a recibir el paquete abiertamente. Pasaba frente a mí sentada en el sillón como si yo no existiera. Su confianza me daba tanto rabia como repulsión. Habían pasado casi 2 semanas desde la llamada a Mateo. 2 semanas eternas. Mi esperanza se iba apagando, dando paso a la desesperación. Tal vez Mateo no había encontrado nada. Tal vez los ahorros de toda mi vida se habían perdido. Tal vez mi hijo iba a pudrirse en la cárcel. Justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció un número desconocido en la pantalla de mi celular. Temblando contesté. Una voz masculina, grave, sin emociones, habló de forma breve y tajante. Cafetería La Sombra, frente al parque. En 10 minutos. Era Mateo. El corazón me latía como loco, desbocado. Me puse un suéter delgado encima. Le dije algo al pasar a Elena sobre que salía a caminar para despejarme, y casi salí corriendo de la casa. No me atreví a tomar un taxi. Fui caminando muy rápido, casi corriendo, hasta el lugar de la cita. La cafetería, La Sombra, era pequeña y oscura.
como su nombre. Solo unos pocos clientes habituales estaban sentados por ahí. Mateo ya estaba en una mesa escondida en un rincón, de espaldas a la puerta. No dijo nada cuando llegué, solo me hizo una seña con la cabeza para que me sentara. Luego empujó hacia mí un sobre marrón, de esos que se usan para documentos. Tomé el sobre, sentí algo pequeño, duro y plano dentro. Mateo me miró directo a los ojos, con el mismo tono mecánico. Ahí adentro hay una memoria USB, míralo en casa, sola, que ella no lo vea. No muestres ninguna reacción. Luego se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se fue en silencio, tan rápido como había llegado. Me apresuré a volver a casa, con la mano apretando el sobre en el bolsillo del abrigo, como si llevara una bomba de tiempo. Por suerte, al llegar, oí el agua corriendo en el baño. Elena se estaba bañando. Era mi oportunidad. Me metí a mi cuarto y por primera vez en semanas eché llave a la puerta temblando. Saqué mi viejo portátil y conecté la memoria USB. Un solo archivo de video apareció en la pantalla. Puse los audífonos con el corazón a punto de salirse del pecho y apreté reproducir. La pantalla se iluminó. La imagen era un poco borrosa, grabada desde un ángulo oculto y probablemente con una cámara escondida. El audio estaba distorsionado por la música fuerte. El lugar era algún bar, con luces de neón de todos los colores. Y luego, la cámara enfocó una mesa en un rincón. Vi a Elena. Estaba sentada ahí, pero no con la cara triste que yo veía todos los días, sino con una expresión aguda, segura. Frente a ella, un hombre con la cara llena de cicatrices, de aspecto muy amenazante. Elena hablaba, con una voz baja pero clara. La voz de alguien que está acostumbrada a negociar en lugares como ese. Dijo, con una sonrisa ladeada: ese tal Iván sigue ahí adentro. Los policías me creyeron completito. Déjalo ahí sentado un rato más. Se detuvo, tomó un sorbo de cóctel. Pero necesito más dinero para sobornar al abogado. Tengo que fingir que lo estamos tratando, ¿no? Para que parezca creíble. El tipo de la cara con cicatriz soltó una risa escalofriante. Eres lista, Elena. Y entonces, la siguiente frase que dijo hizo que la sangre se me helara. Cada palabra resonó nítidamente en los audífonos, como martillazos directos a mi cabeza. Ya llegó el nuevo lote, mucho mejor calidad que el anterior. Como siempre, lo envasé en unos frascos de suero con esencia de oro. Cualquiera que los vea pensará que son productos de cuidado facial de lujo. Los clientes VIP vienen directo a mi casa, todo limpio y seguro, nadie sospecha nada. Dile a tu jefe que esta vez el precio va a subir un poco. Elena empujó una bolsita de papel pequeña, idéntica a las que le había visto entregar a los clientes VIP, hacia el hombre de la cara con cicatriz. Él la tomó, la revisó por encima y luego le dio a ella un sobre grueso, exactamente igual a los que ya había visto antes. El video terminó. La pantalla de la computadora volvió a negro. Me quedé inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Ya no sentía ni tristeza ni miedo. La única emoción que hervía dentro de mi pecho en ese momento era una furia brutal, una rabia helada hasta los huesos. Esa maldita no solo metió a mi hijo en la cárcel para librarse, también se aprovechó de esa tragedia, del hecho de que Iván estuviera pagando por ella, para seguir con su negocio sucio y lucrar con nuestro sufrimiento. Con una calma aterradora, saqué otro USB que llevaba conmigo y copié el video. Luego, escondí cuidadosamente ambos USB en el fondo del forro de mi bolso viejo. Borré todo el historial del navegador. Eliminé el archivo original de la computadora. Al salir de la habitación, escuché a Elena tarareando mientras se secaba el cabello. Mi rostro había vuelto a mostrar esa expresión tranquila, vacía. Mi obra aún no podía terminar. Pero ahora, ya tenía el arma para cambiar el rumbo del juego. Esa noche casi no dormí. La furia helada tras ver el video se había condensado en una determinación de acero. A la mañana siguiente, me desperté incluso antes de que saliera el sol. Ya no era una vieja confundida, derrotada. Ahora tenía un objetivo, tenía un arma, y sabía exactamente lo que debía hacer. No llamé al abogado Ramírez. El sistema legal tradicional, con sus trámites y formularios, ya había fallado una vez. Había sido burlado por las artimañas de Elena.
Sabía que esta vez debía ir directo a donde estaba el verdadero poder, donde una prueba contundente podía marcar la diferencia de inmediato. Abrí el armario y elegí mi mejor atuendo, el vestido largo con flores suaves que suelo usar en las ceremonias importantes. Me peiné bien, me puse un poco de bálsamo labial. Quería que vieran que no era una madre vieja y llorona en busca de lástima. Quería que vieran a una ciudadana exigiendo justicia para su hijo. Fui directo a la sede central de la Policía Nacional de Sevilla, un edificio imponente que antes solo me atrevía a pasar de largo. No me detuve en la ventanilla de atención al público, donde me habrían dado un montón de papeles para llenar. Caminé directo hacia la mesa de guardia, miré a los ojos del joven oficial y dije con voz firme, sin un ápice de temblor: necesito hablar con el jefe de la unidad de delitos de narcotráfico. Tengo pruebas importantes relacionadas con una red grande que opera en la ciudad. Mi actitud segura y las palabras clave, pruebas importantes, red grande, surtieron efecto. Después de un rato de espera y algunas llamadas de verificación, me llevaron a un piso más alto y seguro. El hombre con el que me hicieron entrar era alto, de edad madura, con insignias de alto rango en el uniforme. Se presentó como el inspector Valdeón, y al escuchar el nombre de mi hijo, Iván Castillo, frunció el ceño. Ah, el caso del negocio de cosméticos en línea. Yo estoy a cargo de esa investigación. En su oficina, no me puse a hablar de mi dolor. Solo coloqué la memoria USB sobre su escritorio de madera brillante, entre él y yo. Señor inspector, mi hijo, Iván Castillo, está detenido. Sé que ustedes creen que él es el autor intelectual, basándose en el testimonio de mi nuera, Elena Vargas, pero la verdad está aquí dentro. El inspector Valdeón me miró con atención por un segundo, luego tomó la USB y la conectó a su computadora. Se colocó los audífonos con cuidado para poder escuchar mejor en el silencio de su oficina. Me senté enfrente, observando en silencio cada mínima expresión en su rostro mientras veía el video. Sus cejas gruesas se fruncieron. Sus mandíbulas se tensaron. Entrecerró los ojos, completamente concentrado. Cuando terminó el video, no se quitó los audífonos de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, y luego se los quitó lentamente. Me miró directo a los ojos, con la mirada aguda de un investigador experimentado. Señora María, ¿de dónde sacó esto? Recordé la advertencia de Mateo. Respondí con sinceridad, pero con cautela. De alguien que quiere que se haga justicia, señor. No quiere revelar su identidad por su propia seguridad. Luego decidí agregar la última pieza para reforzar la prueba. Y esto no es todo, señor inspector. Este video es solo una parte. Elena tiene clientes VIP que vienen seguido a la casa para hacer negocios. No vienen por cosméticos. Vienen a intercambiar sobres llenos de efectivo por esos frasquitos de suero. Llegan en autos muy lujosos, y aquí tengo las placas de algunos de esos vehículos que logré anotar. Coloqué sobre la mesa un papelito arrugado que había guardado con cuidado. El inspector Valdeón lo tomó. Se levantó, comenzó a caminar por la oficina con el rostro pensativo. Luego levantó el teléfono interno y realizó algunas llamadas breves con voz firme. Revisen de inmediato estas placas. Envíen un equipo de vigilancia a la dirección de Elena Vargas. Sí, inmediatamente. Colgó y se volvió hacia mí. Esta vez, su mirada ya no era de desconfianza, sino de respeto. Esta prueba que usted trajo lo cambia todo. Vamos a verificar esas placas ahora mismo. Algunos de los nombres de los dueños ya están en nuestra lista de vigilancia desde hace tiempo por otras actividades sospechosas, su testimonio y el video conectan todas las piezas. Me miró y su voz se tornó más solemne. Señora María, ha sido muy valiente. Ahora necesitamos que nos ayude con una última cosa. Algo muy importante. Vuelva a casa y actúe como si nada hubiera pasado. Siga con su papel. Vamos a preparar la orden de arresto y cateo urgente. Queremos atraparla en el acto, con las pruebas. Volví a casa, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Esa tarde y esa noche fueron las más largas y tensas de mi vida. Elena no sospechaba nada. Incluso tarareaba alegremente alguna canción de moda
mientras preparaba una cena lujosa solo para ella. Yo apenas comí unos pedazos de pan antes de volver a mi sillón de siempre, conteniendo la respiración. Alrededor de las 9 de la noche, justo como lo había previsto, escuché el motor de un auto detenerse afuera, pero en lugar de una transacción rápida, lo que se oyó fue el golpe en la puerta. No eran toques amables, sino golpes fuertes, decididos, con autoridad. «Policía, abra la puerta». Elena, que estaba en la cocina, se sobresaltó. El plato que tenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. Su rostro se puso pálido del susto. Antes de que pudiera reaccionar o decir una palabra, me levanté y caminé con calma hacia la puerta. Afuera estaba el inspector Baldeón, con el rostro frío, y detrás de él, un equipo de policías armados. Él levantó la orden de cateo frente a Elena, que se había quedado paralizada en la entrada de la cocina. Elena Vargas queda arrestada bajo sospecha de tráfico y posesión de sustancias prohibidas. 2 mujeres policías se acercaron rápidamente, le torcieron los brazos hacia atrás y le pusieron las esposas. Esta vez no lloró, no gritó, no suplicó. Su cara estaba pálida como la cal, los ojos bien abiertos, fijos en mí. Una mirada cargada de odio, desconcierto e incredulidad lo entendió. Entendió quién estaba detrás de todo esto. Los policías comenzaron a registrar la casa. Fueron directo al cuarto de almacenamiento, que ya había sido desprecintado, y rápidamente forzaron una caja fuerte escondida detrás de un estante dentro. Había decenas de frascos del suero de esencia dorada, todos ordenados cuidadosamente. Un oficial, vestido con una chaqueta especial, sacó su equipo y realizó una prueba rápida ahí mismo. Colocó una gota del suero en una tira reactiva. La tira cambió de color inmediatamente a azul oscuro. El inspector Baldeón se giró hacia mí y asintió levemente. «Ya está, señora. Todo ha terminado». Se llevaron a Elena. Pasaron junto a mí en la puerta. Su mirada llena de odio se clavó en mí. Esa fue la última imagen que tengo de la nuera que alguna vez llegué a querer. Mi casa, después de tantos días sofocantes, por fin había recuperado su pureza. En los días siguientes, la noticia explotó por todos lados. El caso se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad. En la portada de los periódicos locales aparecía la imagen de Elena, con la cara tapada, escoltada por 2 mujeres policías, junto a titulares llamativos. Desmantelan red de tráfico de nuevas sustancias disfrazada de venta de cosméticos online. El artículo decía que Elena Vargas, tras ser arrestada con pruebas irrefutables, colapsó por completo y confesó toda la red para intentar obtener clemencia. Resultó que no era solo una vendedora más, sino una pieza clave en la distribución, encargada de suministrar el producto a una clientela de alto nivel. En la ciudad, el jefe, al que el tipo de la cicatriz había mencionado en el video, una figura poderosa, también fue capturado junto con toda la red. En medio de esa tormenta mediática, el abogado Ramírez me llamó. Esta vez, su voz no sonaba cansada ni amarga, sino una mezcla de entusiasmo, alivio y un poco de vergüenza. Señora María, la felicito, y también le pido disculpas por haber dudado en algún momento. Con la confesión de la señorita Vargas y las pruebas que usted aportó, la Fiscalía ha retirado todos los cargos contra el señor Iván. La orden de prisión preventiva también ha sido anulada. Su hijo saldrá en libertad esta misma tarde. Yo esperé frente a la cárcel, un lugar al que nunca imaginé tener que ir. La ansiedad y la esperanza eran más intensas que el primer día que llevé a Iván al colegio. Cuando el pesado y frío portón se abrió lentamente, mi hijo salió. 3 meses, solo 3 meses, y parecía otra persona. Demacrado, pálido, el uniforme de preso le quedaba enorme, como si lo devorara. Entrecerró los ojos ante la luz del sol brillante, un lujo que no existe en prisión. Entonces me vio. Sus ojos, que antes estaban apagados, se iluminaron. Corrimos el uno hacia el otro, sin decir una palabra. Me abrazó con fuerza. Un hombre de casi 30 años, llorando desconsoladamente en el hombro de su madre como un niño, un llanto contenido, doloroso, ahogado por tanto tiempo. Mamá, lo siento, fui un estúpido, confié en ella.
Le acaricié suavemente la espalda flaca, mientras las lágrimas también corrían por mi rostro. No fue tu culpa, Iván. Ya todo pasó. Vámonos a casa, hijo. En el taxi de regreso le conté todo a Iván. Conté el cambio de Elena, sobre el teléfono secreto, sobre la decisión de arriesgarlo todo para contratar a un detective. Hablé de los visitantes misteriosos, del frasco vacío de suero en la basura y finalmente del video. La prueba contundente que cambió el rumbo de todo. Iván escuchó en silencio, con las manos apretadas. Las emociones se sucedieron una tras otra en su rostro. Primero asombro, luego desconcierto, dolor profundo y al final una rabia helada. La traición de la mujer que había amado y en quien había confiado ciegamente era una herida más profunda y dolorosa que los 3 meses de encierro injusto. Cuando regresamos a casa, lo primero que hizo Iván no fue sentarse a descansar. Caminó directo al dormitorio de la pareja, la habitación que ya había sido desprecintada, abrió la puerta del armario y se quedó mirando los vestidos caros, los zapatos de marca, las bolsas que Elena había comprado con dinero sucio. Se quedó ahí un buen rato, luego cerró el armario en silencio. Se volvió hacia mí y dijo con una calma escalofriante: «Ya no puedo vivir aquí, mamá. Este lugar, cada rincón, cada objeto, está impregnado de mentiras». Yo lo entendí. Al día siguiente, Iván fue a la oficina del abogado Ramírez, no para agradecerle, sino para presentar la demanda de divorcio unilateral. El trámite avanzó con una rapidez inesperada. Elena, enfrentando una posible condena de décadas en prisión, no tenía ni la capacidad ni el ánimo para pelear por bienes o cualquier otra cosa. Decidimos vender la casa. Llamé a una inmobiliaria. Vinieron a tomar fotos y publicaron el anuncio. Yo no quería conservar nada que nos recordara la pesadilla vivida. Solo empacamos lo más esencial: algo de ropa, fotos antiguas de cuando Iván y Paloma eran niños y algunos objetos pequeños que pertenecieron a mi esposo. Todo lo demás, el sillón, el comedor, las plantas, lo dejamos para los nuevos dueños. Queríamos empezar de nuevo, con las manos vacías pero el alma limpia. El día de la mudanza, la vecina Rosa nos trajo una caja de pastelitos caseros. No preguntó mucho, solo me abrazó fuerte. «Todo va a estar bien, María. Usted es una mujer fuerte. Se merece la paz». El taxi nos esperaba en la puerta. Antes de subir, miré la casa por última vez. La reja verde, el enrejado de bugambilias que cuidé por años, la ventana de la sala donde solía esperar a que mi hijo volviera del colegio. Todos esos recuerdos tan queridos ahora estaban cubiertos por la sombra de una traición. Todo eso pertenecía ya a un capítulo viejo de la vida, un capítulo que quería arrancar y tirar para siempre. Me giré, sin nostalgia, y subí al coche. Ya era hora de irnos. El tren nocturno que partía de Sevilla rumbo a Barcelona fue un trayecto largo, pero sorprendentemente tranquilo. El sonido de las ruedas sobre los rieles ya no era una huida, sino una melodía de liberación. Mi hijo y yo nos sentamos juntos, en silencio, mirando cómo la noche pasaba tras la ventana. Por primera vez en muchos meses, sentí que mis pulmones se llenaban por completo de aire. Finalmente podíamos respirar. Iván, agotado, se quedó dormido con la cabeza apoyada suavemente en mi hombro. Un peso familiar y lleno de cariño, incliné un poco la cabeza para mirarlo dormir. Las arrugas de preocupación en su frente parecían haberse alisado un poco. Sabía que la herida en su corazón tardaría mucho en sanar. El camino por delante era largo, pero al menos ahora caminábamos juntos hacia la luz. Paloma, Javier y mi pequeña nieta Lucía ya nos esperaban en la estación de Sants. Apenas vio a su hermano, mi hija corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Los dos se fundieron en un abrazo apretado, uno que llevaba consigo toda la angustia, el sufrimiento y una felicidad explosiva por reencontrarse. Javier, mi yerno de buen corazón, se acercó, le dio un fuerte apretón de manos a Iván y le dijo algo simple pero sumamente cálido: «Bienvenido a casa». Luego, Paloma se giró hacia mí, sonrió y me entregó el pequeño tesoro que dormía plácidamente en sus brazos. En el instante en que sostuve por primera vez a mi nieta en brazos,
Sintiendo su calor suave y el aroma a leche impregnando mi pecho, todo el dolor, el cansancio, el rencor acumulado durante los meses de horror desapareció como si nunca hubiesen existido. Me incliné y besé su pequeña frente. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de sufrimiento ni de rabia. Eran lágrimas de una felicidad completa, de un nuevo comienzo. El departamento de Paloma y su esposo no era grande, pero estaba lleno de luz y calidez. Desde el balcón se veía directamente el mar. De día y de noche se escuchaban las olas y el canto de las gaviotas. Allí no había fantasmas del pasado, solo el sabor salado del mar y la paz. Nuestra nueva vida comenzó con las cosas más sencillas y hermosas. Yo asumí la tarea de cuidar el pequeño jardín del balcón. Planté tomatitos cherry, algunas hierbas aromáticas y macetas de geranios coloridos que me recordaban a Sevilla, aunque de una manera completamente nueva. Remover la tierra, sembrar, regar cada día me ayudaba a reencontrar la calma interior. Ver brotar los tallos hacia la luz me hacía sentir como si yo misma estuviera renaciendo. Cada mañana ayudaba a Paloma a cuidar de Lucía para que pudiera descansar un poco o avanzar con su trabajo. Cargar a mi nieta, cambiarle los pañales, calmarla cuando lloraba y reír con ella cuando estaba feliz, llenaban los vacíos que quedaban en mi corazón. Su risa clara y contagiosa era el mejor remedio del mundo. Iván, con la ayuda entusiasta de Javier, encontró trabajo en un pequeño taller de diseño de interiores. No era un empleo glamoroso ni pagaba como antes, pero era estable y el ambiente muy amable. Cada día volvía a casa con el cansancio de un trabajador honesto, no con la tensión de quien esconde secretos o vive en la mentira. Incluso se inscribió en un curso nocturno de catalán, un esfuerzo genuino por integrarse y reconstruir su vida en esta nueva tierra. Una tarde de domingo, con un clima espléndido, salimos todos juntos a pasear por la playa. Iván llevaba a Choco, el perrito de Paloma y Javier, mientras Javier y yo empujábamos el cochecito de Lucía. El viento marino se llevaba las últimas penas que nos quedaban. Nos sentamos en una pequeña cafetería junto al mar, pedimos unas bebidas y contemplamos el atardecer sobre el Mediterráneo. El cielo cambiaba del verde agua al naranja encendido y luego al violeta profundo. Nadie habló de Sevilla. Nadie mencionó el nombre de Elena. Hablamos de los planes para el próximo fin de semana, de que a Lucía quizás ya le saldría su primer diente, de una comedia que Javier había visto la noche anterior. Hablamos del presente y del futuro, un futuro sencillo pero lleno de esperanza. Iván se volteó hacia mí y sonrió. Una sonrisa de verdad, cálida y serena. Una sonrisa que no había visto desde hace muchísimo tiempo. Me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿eres feliz?». Dirigí la mirada hacia mi familia. Mi hijo comenzaba a reencontrarse consigo mismo. Mi hija sonreía con todo el corazón. Mi yerno, tan buen hombre, jugaba con mi nieta, y la bebé dormía plácidamente bajo la brisa del mar. Inhalé profundo el aire fresco y salado del océano y asentí. Sí, hijo, mamá es muy feliz. La tormenta, por fin, había pasado, y entendí que, después de una tormenta terrible, a veces no solo aparece un arco iris. A veces aparece todo un cielo nuevo, un horizonte distinto, más azul, más amplio y más pacífico que nunca. Yo solía pensar que con solo vivir de forma honesta y cuidar de mi familia, la felicidad llegaría sola. Pero la vida no es así de simple. Hay personas que se disfrazan de bondad solo para esconder su crueldad más profunda. Yo lo sacrifiqué todo, dinero, salud, incluso mi seguridad, solo para recuperar la justicia para mi hijo, y no me arrepiento. Porque entendí que, en este mundo, si una no se levanta a proteger a los suyos, nadie más lo hará. La justicia no llega sola. La verdad no se revela por sí misma. Necesita a alguien que haya sufrido lo suficiente como para arriesgarlo todo y buscarla. Yo no soy una heroína, solo soy una madre, pero el amor que tengo por mi hijo me convirtió en una guerrera. Y quiero decirle a todos los que ahora mismo están envueltos en la oscuridad: no se rindan jamás. Aunque tengas que pelear sola, aunque todos te den la espalda, mientras tengas la verdad en las manos y fe en el corazón,
Todavía hay esperanza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Sinceramente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga siempre, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final te voy a dejar 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.